Siguiendo el libro de Hebreos, vamos en el capítulo 7. Y en este capítulo vamos a comparar el sacerdocio y el linaje de Jesús con el sacerdocio y el linaje de los sacerdotes de los judíos que seguían dependiendo de una liturgia en Jerusalén. Recordemos que están siendo tentados estos judíos cristianos a confiar en lo conocido de su historia y de su tradición cómoda, porque estaban viviendo un tiempo de persecución y de conflicto, y estaban echando para atrás. Estaba peligrando lo que había recibido de Dios, porque no estaban creyendo lo que Dios estaba dando en Jesús, sino que estaban viendo como mejor otras cosas y otras formas por distintas circunstancias y argumentos. Ahora, en la comparación de este sacerdocio, entendamos que los judíos tenían un sacerdocio por medio de un linaje de hebreos que era de la familia de Aarón. De la familia de Aarón sacaban los sacerdotes que servían en el templo, y de allí venía el sumo sacerdote. La familia de Aarón eran descendientes de Leví. Entonces, cuando se habla de levitas o de personas descendientes de Aarón, estamos hablando de el sacerdocio tradicional establecido por la ley, por Dios, cuando Moisés trajo las tablas y las costumbres que guardó el pueblo hebreo para mucho tiempo hasta que llegara el Mesías. Entonces, los levitas eran la tribu de sacerdotes importantes establecidos por Dios, y eran los cómodos que así, para el cristiano judío que no entendía que había otro tipo de sacerdocio. Ahora, Dios sabía que Jesús venía de antemano. Desde la creación de la tierra, Dios siempre tenía a Jesús. Y aquí Él, en este libro, muestra cómo en su presciencia establece otro sacerdocio de otro linaje mayor que el de Leví, que es el sacerdocio de Melquisedec. Y de eso es lo que está hablando aquí. Pueden buscar en el libro de Génesis capítulo 14 para entender el trasfondo de esta historia, pero aquí hace una referencia muy sencilla de este encuentro, comparando cómo Abraham tiene hace una venia, hace una honra al sacerdote y rey Melquisedec antes de que vino Moisés a establecer otro sacerdocio. Y nos habla mucho de los diezmos aquí y de la bendición, porque le correspondía a los levitas y a los aaronitas recibir diezmos de entre el resto de los judíos. Y estos sacerdotes hacían su ejercicio de sacrificios y bendiciones y rito de intercesión entre los israelitas y Dios. Y eso estaba bien para ese entonces. Pero Abraham, que es antes de los levitas, vemos que él tiene una relación y un reconocimiento de Melquisedec como otro tipo de sacerdocio. Y habla mucho de los diezmos que Abraham le da a Melquisedec. Y como Abraham es padre de todos ellos representados en Melquisedec están reconociendo que Melquisedec es un sacerdote superior a ellos. Dios nos ayude a entender este capítulo con esa breve explicación histórica. Leamos en el capítulo 7, versículo 1. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. A este fue a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es decir, rey de paz. Entonces ahí en el versículo 2 dice que Abraham le dio a Melquisedec diezmos de todo lo que recibió cuando había derrotado a los reyes aquellos en una guerra.
Y dice en el versículo 1, Melquisedec bendijo a Abraham. Dice allí el nombre de Melquisedec, que era rey de justicia. Justicia es que hace todo lo correcto, no se va por afuera de la ley. Y también dice que se llama rey de Salem. Salem quiere decir paz. Salem es el mismo Jerusalén. Y este era rey de Salem, rey de justicia, y era un sacerdote del Dios Altísimo, este Melquisedec. Pero ¿quién es Melquisedec? Versículo 3. No figura linaje de él escrito. Es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin ni tiene principio de días ni fin de vida. No está registrado cuando comenzó y cuando terminó su vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Muy importante. Dice semejante al Hijo de Dios. Es un tipo, es un reflejo de lo que Dios va a venir y trae y habla y representa. Y es un sacerdote de un sacerdocio muy distinto al que va a venir. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien Abraham, que es el patriarca de todos, le da diezmos del botín. Versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahora, entonces, sencillo, ciertamente los levitas recibían diezmos de sus hermanos, que todos eran descendientes de Abraham, y después de Moisés, y después en la ley. Había una relación de honrar a Dios dando diezmos a estos sacerdotes levitas. Pero aquel versículo 6, cuya genealogía no es contada dentro de ellos, dentro de los levitas, aquel tomó de Abraham los diezmos. Abraham siendo el padre de todos. Y lo bendijo al que tenía las promesas. Abraham tenía las promesas. Dios le había hablado unas cosas especiales a Abraham. Abraham iba a ser el padre de las naciones por el cual iba a traer el Mesías que iba a bendecir el universo. Y Melquisedec recibió diezmos, o sea, Abraham le dio diezmos a el sacerdote y rey Melquisedec. Versículo 7, por lo tanto, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Estamos aquí, hoy en día, en el tiempo de los judíos, hablando de que los levitas y los aaronitas, los sacerdotes, recibían diezmos en el templo, en la religión judía. Reciben versículo 8. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, comparando por cómo se dan los diezmos y quién recibe los diezmos, que Melquisedec era mayor, que el linaje, que el sacerdocio de Melquisedec era mayor que el de los levitas. Y dice que se da testimonio de que vive. Recuerda que no, el tipo, la representación del sacerdocio de Melquisedec es como no se registra comienzo y fin, se figura que todavía existe el sacerdocio de Melquisedec. Por eso dice, se da testimonio de que vive el sacerdocio, el sistema de sacerdocio, por así decir, de Melquisedec. Versículo 9. Y por decirlo así, entonces, Abraham pagó el diezmo a Melquisedec. Entonces también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Estamos buscando establecer sacerdocios, sistemas de sacerdocios. Y Leví estaba en los lomos de Abraham. Los sacerdotes estaban en el linaje de Leví y todos ellos presentaron
diezmos y recibieron bendición del rey de paz, del rey de Salem, cuya representación era de el Hijo de Dios. El versículo 3, porque Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios, con un sacerdocio que permanece para siempre. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, la obra completa, lo perfecto, hubiera venido en el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. El pueblo judío recibió la ley bajo el sacerdocio levítico. Si la perfección hubiese llegado por ese medio, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Uno que no fuese llamado según el orden de Aarón. No hubiera necesidad de otro sacerdocio si se hubiera llegado a perfección por medio de la ley. Pero, cambiado el sacerdocio, entonces es necesario que haya cambio de ley. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu. Aquel es Jesús. Aquel que viene según el orden de Melquisedec. Él vino de la tribu de Judá, versículo 14. Porque manifiesto es nuestro Señor. Vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejante de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino el del poder en una vida destructible. Nuestro Jesús, del linaje de Judá, no descendió de los levitas. Es relacionado más bien con el sacerdocio que vino antes de los levitas, que es el sacerdocio de Melquisedec. Y es manifiesto que es mejor y es distinto. Versículo 16, no fue constituido el sacerdocio de Melquisedec conforme a la ley de la descendencia. Melquisedec ni registra descendientes, no dice de dónde vino ni para dónde va. Y en eso es semejante para mostrar cómo es Jesús. Jesús no es sacerdote por descendencia. Versículo 16 dice, es sacerdote según el poder de una vida indestructible. La vida de Dios que levantó a Jesús de los muertos, que lo llama a ser sacerdote. Vida indestructible en el sumo sacerdote nuestro, Jesús. Pues se da testimonio de él desde antes en la Escritura, diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Lo anterior que estaban creyendo y la tradición tuvo su lugar, pero no era eficiente, era débil. Porque, versículo 19, nada perfeccionó, no tenía poder en sí mismo la ley de perfeccionar. Y fue necesario traer otra ley superior, por medio de otro sumo sacerdote superior. Que versículo 19 introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 20. Y esto, o sea, el abrogar el mandamiento y el sustituir a otro, ley distinto, no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los levitas por descendencia no se requería juramento para instituirlos. Este sí, porque es otro tipo de sacerdocio. Versículo 22. Por tanto, queda comprobado según la ley misma,
según la justicia de Dios. Es interesantísimo que Melquisedec es rey de justicia, en semejante a Jesús, que es el justo. Por tanto, versículo 22, habiendo cumplido toda la base establecida por la justicia de Dios, Jesús es fiador de un mejor pacto, es garantor, garantiza un mejor convenio entre Dios y el hombre. Pacto es convenio, es acuerdo. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por muerte no podían continuar. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que nunca cambia, eterno. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vemos que toda la explicación de comparar de sacerdocios para que confiemos en el mejor sacerdocio, con el mejor sacerdote, culmina aquí en el versículo 25. Porque Él puede siempre, siempre, siempre salvar. Perpetuamente es suficiente lo que Él hizo para una salvación, una ayuda perpetua a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De modo que hay que acercarse, según este texto, a Dios por medio del sumo sacerdote Jesús, y Él puede siempre salvarlos, porque siempre vive para interceder, no como los otros que tenían comienzo y fin y eran débiles con una ley ineficiente, porque no funcionaba para perfeccionar, para finalizar la obra de Dios en nosotros. Versículo 26, tal sumo sacerdote nos convenía. Esto es lo que necesitábamos. Santo, separado de entre los hombres, dedicado a Dios completamente, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta comparación de sacrificio, o sea, lo que hace el sumo sacerdote, lo vamos a ver en capítulos venideros, pero aquí sintetiza: los sacerdotes tienen que ofrecer terrenales por sí y por otros, porque son débiles y entienden la condición humana, y por eso pueden compadecer de otros, como hemos leído. Pero Jesús no tuvo que siempre ofrecer varios sacrificios. Con un solo sacrificio fue suficiente para una vez para siempre satisfacer y cubrir pecados. Porque versículo 28, la ley constituye sumos sacerdotes y débiles hombres, pero la palabra del juramento, la que trae a Jesús como sumo sacerdote, posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesús es perfecto, es completo, no le falta nada, y vive para siempre a ser su papel de sumo sacerdote para los hombres.